leemos la palabra de Dios, tenemos que usar la imaginación. La Biblia nos describe si un personaje es grande o si es pequeño, si está vestido de ropa espléndida o andrajosa. Nos narra si hay hostilidad o paz en el ambiente. Nos enseña que el fruto del que comió Adán era un fruto codiciable a la vista. Nos gozamos con la alegría de una mujer que encontró una moneda perdida y con el padre que recibe de regreso al hijo pródigo. Lloramos con Job ante la pérdida de todos sus hijos y con José cuando se revela a sus hermanos. Tenemos que leer la Biblia con imaginación. ¿Y cuál es mi punto? Que si nosotros leemos de esa manera todo lo referente a la segunda venida del Señor, será imposible ser indiferentes a lo que nosotros vemos allí. Será imposible dejar de gozarnos en lo que significará ese día para los hijos de Dios. Pero al mismo tiempo será imposible no sentir compasión hacia los perdidos ante la suerte que les significará. El juez va a regresar. Y la palabra de Dios nos da una idea de cómo será aquel día. Lo describe en términos que exigen una respuesta de parte nuestra. ¿Cómo será la segunda venida? Dice que será visible. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Y Juan nos dice que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. También será una venida audible. Dice Mateo 24:31 que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y uno se imagina la trompeta sonando, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Su venida tendrá un aire de triunfo y de victoria. Será muy diferente a su primera venida, que fue de humillación. Era necesaria, era vital esa misión. Era donde iba a comprar nuestra redención. Y su segunda venida será glorioso. Será donde vendrá a darnos la consumación del reino que Él conquistó. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Será un evento glorioso, impactante, sobrecogedor. Mateo 24, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Debemos leer la Biblia con imaginación. Para Cristo nos ayuda a que entendamos cómo será la venida. Y el pasado nos ilustra cómo será el futuro. Si queremos tener una idea, debemos escuchar las palabras de Cristo cuando nos recuerda la historia de Noé. O cuando nos recuerda la historia de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Si buscan en Lucas capítulo 17, a partir del versículo 20, encontramos allí la historia. Y dice en Lucas 17, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y luego sigue hablando en versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Pueden ver ustedes aquí, tener una idea de cómo será la segunda venida? Ambos eventos que narra Cristo quedaron registrados en el libro del Génesis y ambos eventos tienen la misma conclusión. Y los destruyó a todos. No sé si produce el impacto en tu corazón que esta frase debería de producir. Y los destruyó a todos. A todos. Una frase corta, de mucho significado. Y haciendo uso de nuestra imaginación, podemos leer esas historias y captar algo de lo que Jesús nos quiere transmitir. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? En estos días alguien me compartió un video de alguien que grabó con un dron, uno de estos aviones o helicópteros no tripulados, y grabó una escena preciosísima en el mar, con los peces y ballenas y delfines. Y se ve cuando otra vez el dron cae en las manos del que lo guiaba. Vamos a tomar un dron. Vamos a sobrevolar el mundo en los días de Noé. ¿Qué ocurrió allí? No dejes que te ocurra como cuando tú te enteras de una catástrofe, que es un lugar lejano, que tú no conoces a nadie allí. Y tú lees la noticia y no sientes gran cosa. Nos sentimos desconectados, no nos ponemos en la piel de las personas. Pero permíteme ayudarte. En los días de Noé había personas como las que nos rodean ahora. Había familias, había matrimonios, había padres que amaban a sus hijos. Las personas tenían sueños de un buen futuro. Y había personas de tu edad, había quizás niños de la edad de tus niños. Niños jugaban como los de ahora, eran personas como tú y como yo. A Noé le tomó años construir el arca en un lugar muy lejos de un mar y debió soportar grandes burlas de parte de todos, pero ninguno prestó atención a las advertencias que Noé les daba. Dios iba a anegar el mundo entero bajo agua. Años de oportunidad, un abanico de oportunidad para el hombre. La puerta del arca se mantuvo abierta para todo el que quisiera entrar hasta el día en que Dios mismo cerró la puerta. Entonces comenzó a llover. Y nosotros podemos observar desde nuestro dron cómo de repente las personas empezaron a tomar en serio lo que habían oído que Noé les decía. Era cierto. Y la vida que amaron tanto había llegado a su final. No importa cuál era el sueño, no importa cuán románticos habían sido en sus matrimonios, no importa cuánto amaban a sus hijos, no importa cuánto se deleitaban en sus trabajos, todo se había acabado. En ese momento todo se acabó. Y no hay palabras para describir lo que vivieron tales personas como consecuencia de no hacer caso a la advertencia divina. Puedes tú observar la angustia en los rostros de las personas. Puedes percibir la desesperación mientras ellos no saben nadar y se están ahogando en medio de aquel lugar. Quisieran salvar a los suyos, a los que aman, pero no pueden. No tenían lugar a donde huir, ningún objeto al cual aferrarse para sobrevivir porque ya era demasiado tarde. Y llovió sin parar hasta que todos habían muerto. Todos los que estaban fuera del arca perecieron. Es duro pensarlo, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió en las ciudades de Sodoma y Gomorra? Tomamos nuestro dron y contemplamos las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Sobrevolemos estas ciudades. Y allí también encontramos a la gente enredada en los asuntos de cada día. La inmoralidad era rampante. Nos dice Pedro que Lot abrumaba su alma al oír todo lo que los habitantes de estas ciudades hacían. Pero lo que nosotros observamos desde el aire son personas que lucen como tú y como yo. Eran gente con pasatiempos,
Algunos con demasiado tiempo disponible. Dice el profeta que ellos tenían abundancia de ocio. Pero como en toda ciudad debió haber los típicos adictos al trabajo. Eran personas muy trabajadoras también. Había gente con niños, había gente con amigos, había gente con sueños por los cuales vivir. Pero el día en que cayó fuego y azufre del cielo, todo cambió. En realidad todo se detuvo. No importa la importancia que ellos le daban a las cosas que hacían, todo se había acabado. Había llegado a su final. Las personas debieron salir corriendo despavoridas. Es lo que vemos desde arriba. Incendios por doquier. Podemos escuchar los gritos de las personas. Mi hermanos, la Biblia no tiene que darnos detalle de cada una de las cosas que allí ocurrió, pero lo poco que se nos da la pauta para imaginarnos los detalles. Y nadie escapó. El juicio de Dios les sorprendió. Estaban tan entretenidos con los asuntos ordinarios de la vida que fueron sorprendidos como un ladrón en la noche. Y sucedió a personas que nunca pensaron estas cosas, le sucedió a estas personas algo que ellos nunca pensaron que iban a enfrentar. Nunca se lo imaginaron. Y yo pregunto, ¿qué semejanza hay entre lo que ocurrió con el diluvio y el regreso de Jesús? ¿Qué similitud hay entre la destrucción de Sodoma y de Gomorra y la segunda venida? Que es nuestro punto, ¿no? Bueno, hay similitud en la actitud indiferente de las personas. Cristo dice, las personas van a estar comiendo, bebiendo, haciendo, casándose, dándose en casamiento, disfrutando. Nada, en los asuntos ordinarios de la vida. Hay similitud en la laxitud moral de ambas generaciones. Génesis 6 describe que el hombre estaba entregado al pecado. Había violencia y Dios vio de tal manera este pecado y esta inmoralidad que Él dice, serán los días del hombre 120 años. Y Dios trajo el diluvio. Hay similitud con Sodoma, ¿no es así? Cada vez más nos estamos pareciendo. Hay similitud en la liberación o rescate de algunos también. Noé halló gracia, fue salvado junto a su familia. Lot halló gracia. Hubo un intento de rescate también de su esposa y sus hijas. Y el pueblo de Dios será liberado cuando Cristo vuelva. Hay similitud en la destrucción de los pecadores no arrepentidos. Destrucción. Hay similitud en que cuando llegó el juicio, no estaban preparados como no lo estarán los que no conocen a Dios. Hay un momento de preparación que ellos desperdiciaron. Y el apóstol Pedro también nos hace esta comparación. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, él nos hace esta comparación que Cristo también había hecho. Y allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo dice con otras palabras. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó, de paso, observen de quién es el mundo, de los impíos. Por eso yo lo trata, el mundo está como está. Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. La frase que se repite en este texto, versículos 4 y 5, es, si no perdonó. Si no perdonó. Y la equipara luego a la frase del versículo 6, si condenó. Cristo enfatiza el punto de que los destruyó. Pedro destaca el aspecto de que no los perdonó. Pero ambos enseñan lo mismo.
Y Dios ha puesto delante de nosotros lo sucedido cuando Noé y lo sucedido cuando Sodoma y Gomorra como un ejemplo de lo que sucederá cuando Cristo vuelva. ¿Por qué Dios nos muestra el rigor con que Él castiga a los que toman en poco su majestad? ¿Por qué nos hace ver lo que pasó con Noé? ¿Por qué nos hace ver lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Cuál es la idea? Y Pedro dice, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y lo comparan con lo que ocurrirá en la segunda venida. Ejemplo elocuente. Para que nadie nos engañe, como dice Pablo en Efesios 5, con palabras vanas. No, olvídate, Dios va a perdonarnos a todos vamos para el cielo. Si alguno tiene aquí una idea universalista de que todos nos vamos a salvar, o a lo mejor alguien tiene aquí un concepto de que el infierno es sencillamente que la gente se muere y ¡fum! Un fuegazo y nos aniquiló. No es la idea que la Biblia transmite. Y cuando Dios amenaza, Dios cumple sus amenazas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El caso de Lucas 17 que citaba de Cristo, Jesús está dirigiendo a los fariseos. Eran palabras a incrédulos. Pero en el caso de Pedro, él escribe a los creyentes. Este es un tema que los creyentes tienen que oír. En el que los creyentes tienen que meditar. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, hermanos, porque la segunda venida de Jesús marcará el final de la oportunidad de salvación para los pecadores. Porque la segunda venida de Jesús marcará el final de la oportunidad de salvación para los pecadores no arrepentidos. Y la Biblia nos plantea claramente que vivimos en días de oportunidad. La salvación está disponible. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay oportunidad. He aquí ahora el día de salvación, dice Pablo, 2 Corintios 6:2. Y como decía el pastor Sugel muy bien, me citó al pie de la letra. Yo había escrito, si Cristo hubiera venido hace 40 años, muchos de nosotros no nos habríamos salvado. Y yo puse, incluyéndome a mí. No hablamos de esto, él y yo. Para muchos, si hubiera venido hace 20 años, muchos de ustedes se habrían perdido. Fue la misericordia de Dios la que nos permitió vivir en días de oportunidad. Porque cuando Cristo vuelva, la puerta de salvación se cerrará para siempre. Y en ese texto que les citaba el pastor Sugel en 2 Corintios 3, cuando dice el Señor no retarda su promesa, quiero llamar la atención a una palabra. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La opción es perecer. O nos salvamos en Cristo o perecemos. Eso es lo que el texto está diciendo. Y dicen que la única manera de evitar esa muerte es por medio del arrepentimiento. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hermanos, ¿cómo se arrepienten los pecadores? Si ellos no escuchan el Evangelio. Hay que predicarles el Evangelio. Y el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y las personas no estarán preparadas. Nos está enseñando a nosotros esta realidad acerca de lo que le ocurrirá a los impíos. ¿Para qué? Sino para que nosotros tengamos compasión. Porque los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Imagínate tú en la escena de una casa que se está quemando y que tú ves que delante de tus ojos sacan personas semiquemadas de un lugar, llorando, quejándose por las quemaduras. ¿Cuál es tu reacción? Imagínate la escena. Tú estás allí viendo a esos quemados, heridos, lamentando, gimiendo. Y Pedro describe aquí que el mundo precisamente será deshecho, que los elementos ardiendo serán quemados. Eso ocurrirá cuando Cristo vuelva. Dice, y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben de vivir de tal manera? Porque dice que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¡Qué descripción! ¡Qué descripción, amados hermanos! El tiempo de la oportunidad se acaba. Y lo que ocurrirá cuando Cristo vuelva será más dramático de lo que ocurrió cuando el diluvio y cuando Sodoma y Gomorra. Mucho más dramático.
Por eso Cristo, hablando de este punto de la oportunidad, dice, miren, la puerta es angosta de la salvación y el camino es estrecho. Esforzaos a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras, la oportunidad se acabará cuando la puerta se cierre y ya nadie va a poder entrar. Y no importa lo mucho que toque, no podrán entrar. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera comencéis a llamar, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Ahora, imagínense a Dios diciendo esas palabras a las personas que estén tocando cuando ya no haya oportunidad. Dios no le abrió la puerta a los que estaban clamando delante del arca, de la puerta del arca. Dios no abrió la puerta. Como Dios no la abrirá cuando Jesucristo vuelva para que se salven los que hasta ese momento no hayan creído. ¡Qué terrible! Se acabó la oportunidad. El otro día experimenté lo que fue ir 2 minutos después a una oficina, a un lugar, que me dijeron, no, ya está cerrado, apagamos el sistema. Cuando yo escuché eso, yo dije, ay. Había que esperar 3 días. Esto es, ya no hay nada que buscar, no habrá esperanza. Cuando Cristo vuelva, ya el impío no tendrá esperanza, no la tendrá. Y cuando Él describe lo que será, Él dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Algarabía y fiesta para los salvos, para el pueblo de Dios. Dice, y vosotros estéis excluidos. Y dolor, gemido y llanto para los pecadores no arrepentidos. Cristo viene. Es una maravillosa noticia para el pueblo de Dios, pero una terrible noticia para sus enemigos. Si aquellos que perecieron en el diluvio se les diera una segunda oportunidad, ¿cómo ustedes creen que ellos la enfrentarían? Si tan solo les dieran otra oportunidad, yo les aseguro que se llevarían al pie de la letra de lo que Noé dice. Sí, Noé, no Noé. Y si a los habitantes de Sodoma se les diera otra oportunidad, ¿creen ustedes que ellos preferirían seguir entregados a sus placeres carnales? En ese momento ya cambiarían y decir, no, fue que él nació con esa inclinación. Cambian de opinión, ahí mismo. No, ya yo no soy esto. Y Cristo mismo nos dice que si en Capernaum, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso se levantarán en el día del juicio contra aquellos que desperdician la oportunidad ahora, cuando Cristo ofrece salvación. Pero hay una segunda razón. Una segunda razón de por qué nosotros tenemos que entender esto. Y es que la segunda venida de Jesús marcará el inicio de una eternidad de agonía y tormento para los pecadores no arrepentidos. Ahorita les decía, marcará el término, el final del tiempo de oportunidad. Ahora es el inicio, marcará el inicio de una eternidad de agonía y tormento. Eso ocurrirá cuando Cristo vuelva. Y nos plantea la Escritura un texto como en Apocalipsis 19, donde plantea un momento de algarabía en el pueblo de Dios. Aleluya, el Señor nuestro Dios poderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. Juan se entusiasmó tanto con esa noticia que se puso a adorar al ángel. Dios, no adores al ángel. Inmediatamente después nos plantea un panorama completamente distinto. El Señor es descrito como un jinete conquistador que viene en su caballo blanco con una espada aguda en su boca y devorando a sus adversarios. Dicha y bendición para unos, infortunio y calamidad para otros. Un mismo evento, 2 destinos completamente diferentes.
Y los profetas están llenos de este lenguaje. Isaías 65 dice, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¡Wow! ¡Qué descripción! Además de estos pasajes, textos como 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice en el versículo 2 que el día del Señor vendrá a sí mismo como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y dice como los dolores de la mujer encinta, como nos explicaba el pastor Sugel. Y al final dice, y no escaparán. No habrá escapatoria. Mientras hay un rayo de luz por el cual nosotros podemos escapar, tomamos esa salida. Y lo que el Espíritu está diciendo aquí, en aquel momento, se verán atrapados sin salida. No habrá solución. Y Pablo usa una negativa enfática en el texto. No, de ninguna manera habrá escapatoria. ¡Qué terrible! Y el texto que escuchamos leer antes del mensaje. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Allí habla Dios de pagar con tribulación a los que atribulan a los creyentes. El mismo evento que es de reposo y consuelo para los creyentes es, dice, un lenguaje condenatorio para los impíos. Pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué lenguaje? Dios pagando con tribulación. ¡Wow! Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿qué séquito? En llama de fuego. Es algo impactante. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El destino de los perdidos es terrible. Y el elemento sorpresa los atrapará desprevenidos, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso nos advierte en el capítulo de Lucas 21 el Señor que nuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida, porque no sea que venga de repente sobre vosotros aquel día. No te entretengas tanto con las cosas de este mundo. Ten cuidado. Ten cuidado. Se acaba la oportunidad, viene terrible condenación. Cuando Cristo regrese, no habrá tiempo para más nada que rendirle cuentas por todo lo que somos y por todo lo que hicimos. La mujer de Lot quizás recordó cosas que había dejado atrás. Y quién sabe qué tontería fue lo que le vino a la cabeza y por eso se condenó. No te vayas al infierno con tus brazos abrazando al mundo. Porque si amas el mundo, irás al lugar a donde el mundo vaya y el destino del mundo será tu destino. Lo que tú amas ahora, lo que tú adoras ahora, será lo que te podrá dividir eternamente dentro del grupo de los que son bendecidos o maldecidos o malditos en el tiempo de la venida del Señor. ¿Y cuál es mi argumentación? ¿Cuál es la consecuencia lógica que estas verdades deben imponer sobre nuestro corazón? La compasión del que espera la segunda venida. Compasión. Compasión es mi punto. No podemos ser indiferentes ni indolentes. Debemos examinar nuestros corazones si en verdad estamos viviendo estos días antes de la venida de nuestro Señor, reflejando, mostrando la compasión por lo que tú dices creer que ocurrirá cuando Cristo vuelva. La comprensión de esta doctrina debe sobrecoger nuestros corazones e inclinarnos a mostrar compasión por el alma de los hombres. Un pasaje como Mateo 25, en el que Jesús habla del juicio de las naciones, de la separación de las ovejas de los cabritos, nos habla de la compasión aún de aquellos que están en necesidad. Habla de aquellos que hicieron ellos sin saber que lo estaban haciendo.
Dice, por cuanto le hiciste a uno, porque me lo hiciste a mí, lo hiciste a uno de los más pequeños míos. O sea que hay una compasión práctica que se desprende en el corazón aún hasta las necesidades físicas de las personas. Ahora, el texto no está enseñando que nos ganamos el cielo por eso, sino que nos muestra que un hijo de Dios tiene compasión hacia los necesitados, como una marca de salvación. Pero hermanos, vale hacernos la pregunta aquí. ¿De qué nos vale ser compasivos con el cuerpo de los hombres, que es mortal, si dejamos perder el alma de ellos? ¿Vamos a saciar la sed del cuerpo y vamos a privarles del agua de vida para sus almas? ¿No debe imponernos esto la necesidad de evangelizar a los perdidos? No compartir una gran bendición es una indiferencia egoísta. Y recuerden el caso de los leprosos en el campamento de los sirios cuando sitiaron Samaria. Y nosotros tenemos una bendición mucho mayor que la que ellos encontraron. Ellos estaban muriendo de hambre. Tenían la ciudad sitiada. Dios hizo una obra misericordiosa, maravillosa, milagrosa. Hizo creer a los asirios que estaban siendo invadidos y que serían aplastados. Y salieron huyendo despavoridos. Los leprosos que dicen, o nos morimos aquí o nos morimos buscando ayuda con los sirios. Y arrancaron para allá. Y cuando llegan, el campamento de los sirios vacío. Y toda esa comida ahí desperdiciándose. La gente muriéndose allá y ellos llenos de comida. Empezaron a comer como locos. Y de repente se detienen. Que nosotros no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Es día de buena noticia y nosotros no estamos callando. Hermanos, cuando la Biblia habla de nuestra salvación, no lo plantea como un banquete. Nosotros dándonos el banquete y los perdidos pasando hambre. Comiendo su tontería de pecado. Si nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Y nuestra conciencia, como la de ellos, debe reaccionar para hacernos responder a la necesidad urgente de creer en Cristo para salvarse de la horrenda condenación que ya describimos antes. La mejor forma de compasión que se le puede mostrar a los hombres es compartirles el Evangelio de Jesucristo. El bien del que Dios nos ha hecho partícipes a nosotros es infinitamente superior a los que consiguieron esos leprosos, amados hermanos. Por lo tanto, la condenación a la que se dirigen los perdidos debe movernos a compasión. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué palabras! Alguien describió esas como las palabras más terribles de toda la Biblia. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Noé fue pregonero de justicia. Se mantuvo anunciando, advirtiendo a los suyos. No le creyeron. Nosotros debemos imitar a Noé y ser pregoneros del Evangelio de Jesucristo. Y no pecar como Jonás. Pero yo sé que Dios va a tener misericordia. Y no quiso ni siquiera ir a predicar a Nínive. Óigame, ¿y con qué el mensaje de Jonás es la envidia de todo predicador. Lo predicó sin deseo y sin ganas, y se convirtieron toditos. Tenemos que predicar, pero también debemos interceder por los perdidos. ¿Qué podemos decir del caso de Sodoma y de Gomorra? Tenemos la información en Génesis capítulo 18. Antes de ir a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, el Señor se quedó hablando con Abraham. Y cuando Abraham se dio cuenta de lo que iba a pasar a Sodoma y Gomorra, Abraham se puso nervioso. Y él se puso a interceder por Sodoma y Gomorra. Señor, pero tu justicia, ¿y qué van a decir de ti? A lo mejor hay 50 justos allí. Bueno, Abraham, si ahí hay 50, yo no hago nada. Señor, tú me acusas, pero a lo mejor hay 40. Bueno, Abraham, si hay 40, yo no lo destruyo. Pero quizá hay 30. No, está bien, si hay 30, yo no lo destruyo. ¡A 20! ¡10! Si tú encuentras 10, Abraham, no lo destruyes.
Después se cayó. Dice que se fue para su casa. Pero el punto es, cuando Abraham se dio cuenta de lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, intercedió. Y nosotros debemos interceder también por los perdidos. Tú estás intercediendo por los perdidos, recordando a dónde se dirigen los que no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Oh, que Dios nos dé el espíritu del apóstol Pablo. ¿Verdad? Digo en Cristo y no miento, Romanos 9. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¡Qué corazón! Que no era otra cosa que una imitación del corazón de nuestro Señor, que cuando llegó a la ciudad de Jerusalén al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, si te dieras cuenta, si tuvieras ojos para ver lo que viene. Mas ahora está encubierto de tus ojos y Cristo lloró. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Cristo lloró. Y yo te pregunto, ¿dónde están nuestras lágrimas? Cristo lloró. Cristo sabía lo que significaba la perdición del pecador. ¿Dónde están nuestras lágrimas? Y gracias a Dios que estamos todavía en días de misericordia, y con esto concluyo. Es un periodo en el que tú puedes hallar la gracia de Dios. Como Noé en el diluvio, como Lot cuando Sodoma. Hoy puede sucederte lo que a los habitantes de Nínive cuando el profeta Jonás les anunció de parte de Dios que la ciudad iba a ser destruida en 40 días. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando Cristo vuelva, el mundo será destruido. Pero tú puedes alcanzar salvación por medio de la fe y el arrepentimiento, por medio del Señor Jesucristo, solamente a través de Él. Hoy tú puedes ser librado de la perdición de los impenitentes. Conviértete ya y serás salvo para siempre. Pero no te olvides de algo. La bendición de la segunda venida está anclada en la muerte en la cruz de la primera venida. Aférrate a Cristo, al Cristo crucificado. Y el Cristo glorificado te rescatará. Él te puede salvar hoy. Como puede hoy movilizarnos a nosotros. Y es mi oración. Para ser un ejército de hombres y mujeres. Que proclamemos al mundo alrededor. Cristo viene. Maranata. Pero si tú no estás en Cristo, te perderás para siempre. Oh, que Dios nos sacuda, nos mueva, nos impulse. Porque si nosotros creemos eso, debemos hacer algo.